Hermanos, buenos días. Celebramos este domingo el Corpus Christi, una de las verdades de fe más importantes que profesamos los cristianos católicos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Como primera lectura tenemos el libro del Génesis y aquí la figura para meditar es la de Melquisedec. Melquisedec, que podría significar algo más o menos así como mi rey es justicia. Un personaje del cual no tenemos genealogía, que de repente irrumpe y aparece en la Sagrada Escritura. La mención de pan y vino puede indicar un banquete de alianza. Algunos dicen que se alza una protesta radical contra el sacrificio de animales que no lleva a ninguna parte. ¿Y por qué no lleva a ninguna parte? Porque es un sacrificio externo, no interno. Es la vida de Dios y de los hombres la que tiene que estar en comunión. Más culto interno y no mero culto externo. Melquisedec entonces nos muestra un gesto anticipado del pan y el vino en la mesa de los discípulos de Cristo. Amén. Hermanos, y continuamos con la segunda lectura. Es la primera carta a los Corintios. Vamos a recordar que Pablo está criticando a estos cristianos porque sabemos que la Eucaristía se celebraba con un ágape, ¿verdad? Una comida que debían compartir los cristianos. Y entonces los cristianos, vamos a decir así, de alta sociedad, más pudientes, llegaban, se embriagaban, se comían todo y no dejaban casi nada para los cristianos que eran obreros, que eran pobres. Y entonces Pablo les está diciendo, aquí no hay comunión, ustedes no están comulgando. Y les recuerda que la iglesia al celebrar la Eucaristía proclamaba la muerte redentora de Cristo hasta la parucía. Les recuerda que Jesús en la noche que iba a ser entregado, se entregó a los suyos. Y la Eucaristía es eso, es entrega. Es entrega a Dios y entrega a los hermanos. La entrega a los suyos en el pan y el vino. Y Él se puso en sus manos. Ese gesto de poner su cuerpo y su sangre en las manos de los apóstoles. Así que la Eucaristía es comunión con Dios y con los hermanos. Amén. Hermanos, y continuamos con la meditación del Evangelio según San Lucas. Encontramos este pasaje de multiplicación, otro pasaje más de multiplicación de panes y peces, que sabemos que son textos eucarísticos. Y en un lugar despoblado, dice la narración, se encontraba Jesús, los discípulos y aquella multitud de gente. Solo los hombres eran unos 5,000. Y los apóstoles empiezan a sugerirles, diles que se vayan porque aquí no van a poder comer. Pero era una crueldad, podían morir de hambre. Y cuando los apóstoles le dicen esto a Jesús, Él les da una orden. Denles de comer, es una orden, es un mandato, se los exige. Denles de comer ustedes. Palabras para provocar y enseñar. Y bueno, los apóstoles dicen, pero bueno, lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y allí está. Y sabemos lo que ocurre después. Hermanos, la Eucaristía es un misterio de acogida. Jesús acoge a toda esa gente que le ha escuchado y que tiene hambre, que está cansada, que es débil. Igual en la última cena Jesús acogerá a los discípulos. La gente va a ser acogida por sus búsquedas, va a ser acogida por sus frustraciones, va a ser acogida porque tiene anhelos espirituales. La Eucaristía no es una élite de perfectos o de santos, sino muchos quedarían fuera.
Es experiencia de curación de las vidas que están enfermas por el pecado. Es experiencia de encontrar fuerzas, porque Jesús entregó sus fuerzas. Jesús se puso en sus manos. Aquí está el pan, aquí está el vino, y lo puso en las manos de ellos, se puso en sus manos. Jesús iba a ser entregado a las autoridades políticas y religiosas, pero él antes se entregó a los apóstoles, se entregó al Padre, y en la Eucaristía se sigue entregando a ti. Jesús contaba con la fragilidad de ellos, pero celebró la Eucaristía con estos pecadores, que después de esta cena, de esta Eucaristía, lo traicionaron, lo negaron, le dieron la espalda. Y esto no es para decir viva la Pepa, vamos a la Eucaristía y sigamos pecando. No, esto es para decir que contamos con Él, que vamos a renovar nuestras fuerzas, que vamos a curarnos de las heridas que nos deja el pecado. Él siempre nos va a acoger. Él se entregó a nosotros, pero debemos mostrar también que nos entregamos a Él y que nos entregamos a los hermanos. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.